Un honor para mí entrevistar al profesor Juanjo Bané, porque en este caso el profesor es mi profesor Juanjo Bané, pero hay algunas cosas que están sucediendo en el mundo, pero antes de eso, doctor Juané, el presidente panameño va a estar con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un emproblemado presidente Donald Trump. A mí lo que me llama la atención, acabamos de hablar con Manuel Domínguez, el secretario de Comunicación del Estado, no es lo que va a hablar con el presidente Trump, sino las reuniones que siguen. Reunión con el Fondo Monetario Internacional, reunión con el Banco Mundial, reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué agenda habrá ahí? Porque no se ha hablado mucho de lo que sucede y la situación económica de Panamá, si bien no es inestable, que es lo que algunos me han dicho, pues muchos consideran que la inversión interna está bastante detenida. Sí, mira, yo creo que bueno, en primer lugar hay que decirlo, ¿no? O sea, lo que uno espera de todo esto es que el presidente entienda que la única defensa que tiene este país y la posición correcta, la defensa del Canal de Panamá, es plena neutralidad. Y que no vayan, digo, de manera disfrazada, digo, antidrogas, antiterror, a esconder lo que en realidad serían bases militares en el país. Pero en el aspecto económico, mira que yo creo que hay que llamar la atención en algo que ustedes estaban conversando, y es el último informe del Fondo Monetario. Eso se llama informe del artículo 4, que se hace todos los años. Pero algo que llama la atención ahí, y ha sido reiterativo, casi que el 2015 lo ha venido señalando, o sea, es la posición del fondo. El Fondo Monetario Internacional ha venido diciendo de que probablemente las recaudaciones de impuestos de Panamá no alcancen para los compromisos que tiene. Y no, digo, ellos defienden la deuda pública, pero hablan de los pasivos sin fondo, hablan de los llave en mano, incluso ponen la cosa del seguro social, y ahí hay un peligro que después te comento, pero pareciera ser que el Fondo Monetario Internacional, además de señalar de que Panamá es uno de los países que menos recauda impuestos en América Latina, empieza a tener cierta duda de ese balance entre ingresos y gastos del gobierno y llama la atención sobre eso. Entonces es probable que ellos insistan en eso. Eso tiene que ver con la idea de declarar la evasión fiscal como delito, pero también crea el peligro, porque cuando uno se pregunta, bueno, otra cosa que están diciendo es que no hay que meter los fondos que produzca el canal en esto, porque eso hay que usarlo para otra cosa. Pero en un país donde son las clases medias las que siempre han sido golpeadas por los impuestos, o sea, cuando el Fondo Monetario Internacional empieza a decir eso, bueno, hay que ver qué va a pasar en esa reunión, porque ellos han estado insistiendo desde el 2015 en todos los informes que ellos hacen anualmente en ese tema. Y el otro tema que a mí me preocupa es el siguiente, es seguridad social. Porque yo creo que desconociendo el país y desconociendo lo que está pasando en Panamá, porque este país lo que necesita un poco más de solidaridad, expresamente, no porque uno piense que lo van a decir, ya lo dijeron. El Fondo Monetario Internacional no solo está diciendo que ya hay que reformar el sistema de pensiones de Panamá, sino que ha mencionado tres cosas que a mi juicio son elementos que bien pueden crear muchos problemas en Panamá. Lo primero que están diciendo es que hay que subirle la edad de jubilación a todo el mundo. Y ya eso es un problema en este país. Pero no solo eso, están diciendo que hay que equiparar la edad de jubilación de los hombres y las mujeres. O sea que esos 5 años adicionales que tiene la mujer habría que borrarlo. Y eso sin abordar el pilar de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. Están hablando de ese. Y de hecho, ¿verdad? Lo otro es todavía en la misma línea. Lo que están diciendo es que probablemente haya que cambiar la forma de calcular las pensiones. El panameño, su pensión base, y después él puede tener más, es 60%, ¿verdad?, de los 10 mejores años. Y ellos lo que dicen que eso es demasiado generoso. Y en el recuadro donde dicen eso ponen, por ejemplo, el ejemplo de España, para que uno vea un poco en lo que están pensando. El ejemplo de España es el 50% de los 25, del promedio de los 25 mejores años. O sea que eso realmente, digamos, si se plantea lo que dice el fondo, le van a subir la edad de jubilación, por ejemplo, a 64 años, probablemente primero y después a un nivel más alto. Pero si usted ve el caso de las mujeres, si equiparan a las mujeres, bueno, la mujer va de 57, ¿verdad?, directamente a 64.
Entonces realmente es muy grave. Y si encima de eso están hablando de bajar las pensiones, el cálculo de las pensiones, bueno, están en ese afán de que Panamá no recauda suficiente, que hay pasivos sin fondo, digo, pueden estar creando problemas muy graves a Panamá. Pero España, primero, que es un país avejentado. Sí. Segundo, que el esquema del estado de bienestar de España no tiene nada que ver con el panameño. Sí. O sea, esa comparación es como jalada de los cabellos por parte del gobierno. Ellos la ponen ahí, o sea, el fondo, pero realmente el problema es el siguiente. Yo creo que hay que ver los intereses que defiende el fondo, ¿no? El fondo defiende los intereses del capital financiero internacional, y eso no queda duda. Entonces, verá, ellos lo que no quieren es que en algún momento el país no pueda pagar la deuda externa y la pueda servir sin mayor problema. Y bueno, si tienen que pasar por encima, si tienen que subir los impuestos en Panamá a las clases medias, si tienen que de alguna otra manera bajar las pensiones, subir la edad de jubilación, eso para ellos, digamos, no es el problema es la estabilidad financiera para que el país sea, entre comillas, solvente con respecto a la deuda externa. Y por eso, digamos, a mí me preocupa un poco también lo que decía el ingeniero. Yo no le veo la densidad de conocimiento a esa delegación para tener una discusión a fondo de este tipo con el Fondo Monetario. Y eso es lo que más preocupa, porque ahora no sabemos si Christine Lagarde va a poner a través del Fondo Monetario Internacional en la mesa el tema de la Caja del Seguro Social. Y le va a dar pautas al gobierno de que en los próximos 2 años avance en medidas que ellos consideran las correctas. Lo va a poner, porque digamos, mira, ese informe lo hacen los técnicos, vienen a Panamá. Y después la junta directiva, para llamarla de alguna manera, o el comité directivo del Fondo Monetario Internacional aprueba o desaprueba esos documentos. Y no es que el Fondo Monetario está diciendo de que hay que pensar si se va a reformar. El Fondo Monetario está diciendo hay que reformar. Y seguramente, digamos, en un debate con el Fondo Monetario Internacional, eso va a ser un tema. Entonces, ¿verdad? Va a ser importante de que después el ministro dé un informe de cómo fueron esas negociaciones. Porque incluso el gobierno tiene una posición extraña frente al Fondo Monetario, frente al Seguro Social. Porque yo estoy muy de acuerdo que se les redujo la edad de jubilación a los trabajadores bananeros, pero se le cargó eso al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. O sea, un gobierno serio lo que hubiera dicho, sí, yo me encargo de eso, porque ya o sea, había que crear un fondo que el Estado pusiera para que eso se diera y se hiciera esa justicia social. Eso va a ser tema. Seguramente esos temas van a salir en el Fondo Monetario Internacional, porque ellos han estado insistiendo en eso, que Panamá no recauda lo suficiente, que tiene compromisos sin fondos, y entre ellos los llave en mano, el Seguro Social, las empresas públicas, y ese tema va a salir. O sea, normalmente que estos organismos internacionales les gusta recibir a los presidentes latinoamericanos, sobre todo el Banco Interamericano de Desarrollo, porque al final son sus jefes. Pero están hablando de una reunión de trabajo, pero me preocupa porque solamente faltan 2 años para que termine el gobierno. ¿Cuál puede ser la agenda con el Banco Interamericano de Desarrollo? Espero que no sea nuevos préstamos para Panamá para realizar obras con miras a las próximas elecciones de una forma electoral. bueno, podría ser, ¿no? Podría ser, pero realmente el Banco Interamericano de Desarrollo se ha ido más por la parte de educación y otras cosas. Incluso hay un préstamo que entiendo que no se ha concertado todavía, que tiene que ver con los puntos que tienen que ver con la cultura panameña. Ese tipo de proyectos, bueno, quizás no es en un país donde todavía el 20% de los niños están con hambre, no es quizás la prioridad, pero digamos, no es un mal proyecto que, claro, digamos, si fuera ese tipo de cosas, no estaría mal. Me preocupa más con el Fondo Monetario Internacional, porque el mismo Banco Mundial, bueno, son proyectos más de otra índole, pero sí porque ahí se ha hablado de ese tipo de cosas, que no hay suficiente recaudación. Ahí está el problema entonces de los impuestos, que Panamá, e incluso, digamos, es un poco raro lo que hace el fondo, porque el fondo dice, bueno, pero no saca la conclusión. El fondo llega a la conclusión de que, ¿verdad?, entre los países que menos impuestos le cobran a las personas de más ingresos, en Centroamérica es Panamá, y prácticamente lo mismo para el conjunto de América Latina, pero no llegan al concepto de que, bueno, si hay que arreglar esto, entonces hay que hacer más equitativo
el peso tributario, el que más gana, más pone. Y a mí lo que me preocupa es que en este país, digamos, cada vez que se hablan de esos temas, el que sale, ¿verdad?, con el golpe son los sectores medios, que son los que realmente pagan impuestos en el país. Precisamente, y ya por último y muy corto, este fin de semana la Contraloría y el MEF han estado circulando un informe donde Panamá termina siendo el país con mayor inversión extranjera en la región. Pero, ¿qué pasa con la desigualdad? No hay ningún tipo de avance en acortar la brecha entre los ricos y los pobres. Bueno, no hay ningún avance porque no hay una política realmente guiada en esa dirección, que es muy simple. O sea, las tres cosas que habría que hacer es, ¿verdad?, porque las tres tienen la posibilidad de darle una oportunidad a los jóvenes, ¿verdad?, salud adecuada para los jóvenes, niños y jóvenes, seguridad alimentaria, que implica soberanía alimentaria, y educación. Un joven latinoamericano, para tener el 90% de probabilidad de no caer en pobreza, tiene que estudiar no menos de 12 años. Pero sobre las famosas inversiones directas extranjeras, lo que nos dice la Contraloría es que gran parte de esas son reinversiones. Empresas que ya están aquí, digamos, siguen en su negocio en Panamá, y esa es la mayor parte de las que están llegando a Panamá, porque ellas salen en la balanza de pago, ¿verdad?, salen como, ¿verdad?, las ganancias salen en la cuenta corriente y vuelven a entrar por la cuenta de capital. Bueno, vamos a ver qué nos depara esta reunión con el presidente Trump y las consiguientes reuniones que se van a dar en Washington. A ver. Ojalá salgan bien. Que normalmente nos enteramos varias semanas después de lo que sucedió. Era el profesor Juanjo Bané, que amablemente nos ha acompañado en la mañana.